Lección número 21 de Teología Moral Fundamental. Bienvenidos todos, queridos hermanos y hermanas. Seguimos haciendo oración con el Salmo 118, Salmo de un gran imperativo moral, acorde con la frase lapidaria de Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Oremos. Te invoco de corazón, respóndeme, Señor, observaré tus normas. A ti te invoco, ponme a salvo, y cumpliré tus preceptos. Antes que salga el sol, ya te suplico, y espero en tu palabra. Antes que llegue la noche, medito en tu promesa. Por tu amor, Señor, escúchame. Dame vida con tus decisiones. Mis infames perseguidores me cercan. Están muy lejos de tu ley. Pero tú, Señor, estás cerca. Todos tus mandamientos son verdaderos. Desde hace tiempo sé que estableciste para siempre tus preceptos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, conectémonos a la temática que estamos siguiendo a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica en su tercera parte, que está compuesta pues de la norma moral, de la moralidad de los actos humanos. Esta vez trataremos sobre el tema de la formación de la conciencia. Estamos reflexionando sobre la conciencia, este es el último tema. Si bien es cierto, reflexionamos en una fase introductoria de nuestra asignatura sobre la conciencia, pues estamos viendo qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El 1783 trata pues del tema de la formación de la conciencia. Y dice el Catecismo que hay que formar la conciencia, tenemos obligación de formar nuestra conciencia y tenemos obligación de establecer el juicio moral de todos nuestros actos, los actos humanos. Una conciencia bien formada es una conciencia recta y veraz, o sea que no se equivocará. Esta conciencia cierta, bien formada, recta y veraz, formula sus juicios según la razón y conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador nuestro Dios. Entonces, la educación de la conciencia es indispensable a toditos los seres humanos, principalmente a estos seres humanos que están sometidos a influencias negativas y a todos estos seres humanos que están sometidos a la tentación por el pecado de preferir un juicio propio y de rechazar la enseñanza autorizada de la Iglesia, en primer lugar, enseñada por Cristo y su Evangelio, ¿verdad? En primer lugar. Entonces hay una responsabilidad indispensable de todos nosotros, principalmente los que estamos expuestos a riesgos de influencias externas y tentaciones, a ser incisivos en la formación de nuestra conciencia, porque somos fáciles a vender la conciencia y a hacer a un lado también la conciencia por intereses particulares. La educación de la conciencia es una tarea también, dice el Catecismo, de toda la vida. Tenemos esa responsabilidad de que estemos siempre atentos a corregir algún error que tengamos en nuestra conciencia. Recuerde que la conciencia es algo delicado, que no la podemos torcer.
Y es importante en la vida del ser humano la educación de la conciencia, porque desde los primeros años de vida se despierta al niño al conocimiento, y a través de esta educación de la conciencia se le anima a la práctica de la ley interior, esa ley natural reconocida por la conciencia moral, esa ley que nos ha puesto Dios en nuestro corazón. Por eso la educación de la conciencia debe ser una educación prudente, donde se le enseñe al ser humano desde niño la virtud y nunca el pecado. Esa prudencia en la conciencia que preserva y cura del miedo, esa enseñanza que debe sanar el egoísmo y el orgullo, y también de los insensatos sentimientos de culpabilidad en los movimientos de complacencia. También tenemos que ser educados para no caer y estar complaciendo todos los deseos humanos y carnales, todos esos deseos que nacen de la concupiscencia, o sea, que nacen de la debilidad del ser humano, debilitada en su naturaleza por el pecado original. Es importante por eso esa enseñanza prudente de la virtud, para que nosotros podamos combatir el buen combate, como dice San Pablo, cuando se nos venga la tentación desde influencias externas para caer en el pecado del vicio y de la corrupción, cuando nosotros elegimos mal una actividad como seres humanos y más como cristianos que debemos realizar pues en favor nuestro y en favor de nuestros hermanos. Por eso la importancia de la educación de la conciencia es porque esta formación, esta conciencia bien educada, bien formada, te garantiza la verdadera libertad de los hijos de Dios, y también esta conciencia bien formada garantiza la paz del corazón, porque el remordimiento de conciencia es lo contrario a la paz del corazón, porque siempre la conciencia te va a estar denunciando, aunque uno no quiera, que estás haciendo mal un acto, ¿verdad? Entonces, importante garantizar la libertad y la paz del corazón al actuar siempre en atención a la conciencia recta que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso, en la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz que ilumina la conciencia. Esta palabra de Dios es estudiada y meditada. Por eso es preciso que esta palabra de Dios la asimilemos en la fe y en la oración. Esto quiere decir que tiene que ser una palabra meditada y una palabra orante, ¿verdad? Una oración con la palabra de Dios, para que la pongamos también en práctica, porque si también nosotros no ponemos en práctica la obediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios, no vamos a habituar a la conciencia de actuar siempre rectamente. Por eso es preciso también que examinemos nuestra conciencia siempre atendiendo a la cruz del Señor Jesucristo, ¿verdad? Atendiendo a sus mandatos, a sus instrucciones. Porque nosotros, para atender a esta palabra de Dios, a este mensaje de Jesucristo, somos asistidos por los dones del Espíritu Santo. Somos ayudados por el testimonio y los consejos de todos nuestros hermanos mayores en la fe, todos los santos que nos han dejado testimonio de una verdadera conciencia recta a la luz del Señor. Y también debemos de ser guiados en esta formación de la conciencia, dejarnos guiar por la enseñanza autorizada del magisterio de la Iglesia. Es importante entonces estos elementos para formar la conciencia: la palabra de Dios, la fe, la oración, la puesta en práctica de la palabra de Dios, atendiendo a la cruz de Cristo, porque somos asistidos por el Espíritu Santo.
somos asistidos y somos ayudados por el testimonio de tantos santos que nos han dejado sus ejemplos para que nosotros podamos seguir la voz de la conciencia a la luz de la ley de Dios. Por eso tenemos la responsabilidad de decidir en conciencia. Este es un último apartado del tema de la conciencia en el catecismo, es decidir en conciencia. ¿Y qué dice el catecismo? En el numeral 1786 dice que ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina. O al contrario, a la hora de decidir moralmente, la conciencia puede emitir un juicio erróneo que lo alejará de la rectitud de su conciencia, lo alejará de la razón y de la ley natural, de la razón de la mente del hombre recta y de la ley de Dios. Entonces, nosotros siempre tenemos que decidir en conciencia hacer lo bueno o hacer lo malo. Cuando hacemos lo bueno, emitimos un juicio recto conforme a la ley de Dios y conforme a nuestra razón humana. Si emitimos un juicio equivocado, si hacemos un acto humano contrario a los valores cristianos y al fin último que es Dios, pues estamos actuando y estamos tomando una decisión moralmente equivocada y eso nos aleja de Dios. El hombre por eso se ve a veces enfrentado, estamos hablando no solamente de los cristianos, sino todos los seres humanos. Los seres humanos siempre somos enfrentados con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y hay ocasiones también que se nos da una decisión moral muy difícil. Pero debemos buscar siempre lo que es justo y bueno, nunca lo malo. Y también debemos discernir la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios expresada en la ley natural, en la ley divina, en la ley de Dios, en la Sagrada Escritura, para poder resolver esas situaciones en momentos de dificultad, cuando la decisión moral es un poco más difícil de tomarla. Y hay muchas situaciones en las que el ser humano se mira como acorralado para tomar una decisión la más justa de acuerdo a la ley de Dios y a la razón humana. Porque nunca podemos emitir un juicio con una conciencia equivocada o mal formada o errada, o una conciencia escrupulosa o en una conciencia laxa. Tenemos que tener mucho cuidado. Para esto, para esta convicción que debemos de tener todos los seres humanos, debemos esforzarnos en primer lugar por interpretar primero la voluntad de Dios, ¿verdad? En segundo lugar, ver con nuestra experiencia, estamos hablando de experiencia de seres humanos de bien, no de mal. Entonces el hombre siempre se tendrá que esforzar por interpretar con su experiencia lo que ha sucedido en sus actuaciones humanas a través de su historia. También tenemos que ver siempre los signos de los tiempos, porque siempre las realidades que se nos presentan, Dios nos habla a través de cada realidad que se va presentando. Acuérdense que estamos en un mundo muy cambiante y que se están invirtiendo las escalas de valores, entonces ahora la sociedad está poniendo como grandes valores y grandes verdades lo que siempre hemos considerado en la iglesia como mentira o antivalores. Por eso, entonces, para emitir un juicio recto, tenemos los seres humanos que basarnos en la experiencia personal. Tenemos que basarlo en los signos de los tiempos iluminados con la palabra de Dios. También tenemos que hacer uso de la virtud de la prudencia
Tenemos que hacer uso de los consejos de las personas sabias y entendidas, y también tenemos que pedir la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo y de todos sus dones. Los dones del Espíritu Santo, la sabiduría, el amor, la paciencia, para poder emitir un juicio verdaderamente querido por Dios. No podemos elegir, por lo tanto, algo que no es querido por Dios. En todos los casos de la decisión en conciencia, se tienen que aplicar las siguientes reglas. Para que una conciencia decida rectamente, tenemos que poner en juego estas reglas. En primer lugar, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. El fin no justifica los medios, dice el dicho popular, nunca. Por eso, lo primero que tenemos que hacer, una regla de oro para actuar en conciencia, es: nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Ya les había dicho yo algún ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, como para hacer la construcción o la pintura de una capilla, nosotros nunca podríamos hacer en una kermés vender guaro, porque eso es hacerle un mal al ser humano. Nunca hacer el mal para obtener un bien. Una segunda regla de oro, yo la llamaría la regla de oro por sí misma, que lo dicen los evangelios. Pero no tanto los evangelios. En los evangelios está en boca de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, en el Evangelio de San Lucas capítulo 6. Dice Jesucristo: todo cuando quieran que se les hagan a ustedes los hombres, háganlo también ustedes. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros. Es una regla de oro que nos da Jesucristo. Y la gran regla también de oro para actuar en conciencia es la caridad. Porque la caridad, ¿sabe qué cosa es la caridad? El amor cristiano. Entonces, la caridad actúa siempre en el respeto del prójimo y siempre respetará la conciencia del prójimo. Porque dice San Pablo en la carta a los Corintios: pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis también vosotros contra Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Dice también San Pablo a los Romanos, capítulo 14, lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Entonces, nunca hacer que con nuestra actitud hagamos caer en pecado a nuestros hermanos. O lo que dice el Salmo número 1, ¿verdad? Dichoso el hombre que confía en el Señor y que cumple su ley. Pero también dice el Salmo 1, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que se siente en la cátedra de los fariseos. Maldito el hombre que se sienta en la mesa de los pecadores. Todo eso es lo mismo del Salmo 1. Si nosotros buscamos un análisis exegético del Salmo 1, ahí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de esta palabra que dice San Pablo a los romanos: cuidado, haces tropezar a uno de tus hermanos, porque dice el Salmo 1, que maldito el hombre que se sienta en la cátedra de los fariseos. ¿Y qué cosa es la cátedra de los fariseos? Es la predicación de los fariseos, ¿verdad? Que son hipócritas y que siempre, con todas sus actitudes, ellos hacen caer en pecado a los demás. Entonces, en vez de conducirlos a la salvación eterna, los conducen a la condenación eterna. Entonces, esto es lo mismo que dice San Pablo a los romanos y que nos dice el catecismo en esta última regla de oro para actuar en conciencia. No hacer o no ser ocasión de pecado para tu hermano. No ser ocasión para que el hermano se debilite y tropiece. Entonces, cuidado con hacer caer a un hermano, porque dice el mismo Jesucristo: más le valdría que se amarrara una piedra de molino en el pescuezo y se tire en el mar,
que hacer caer a uno de estos pequeños míos, dice Jesucristo. Entonces, eso es un poco en la formación de la conciencia, no ser ocasión de pecado, porque eso es delicado. Si nosotros somos ocasión de pecado para el hermano, nosotros mismos estaremos actuando para nuestra misma y propia condenación. Bien, avancemos un poco más. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en 1790, titulado El juicio erróneo de la conciencia. Cuando la conciencia emite un juicio erróneo, equivocado. Dice el Catecismo que la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia, nunca obedecer al juicio equivocado. Porque si obrara deliberadamente contra este juicio cierto, se condenaría a sí mismo. Fíjense qué delicado es emitir un juicio de la conciencia errado, equivocado. ¿Por qué? Porque hacemos daño, no actuamos en bien de los hermanos y más bien nos conducimos a nuestra propia condenación. Porque tenemos la obligación siempre de obedecer el juicio recto de la conciencia. Imagínense ustedes cómo estarán los políticos, me refiero del mundo entero, porque están corrompidos todos los políticos, principalmente los que pertenecen, los diputados, pues, que pertenecen a las asambleas de todos los países, donde por tomar una decisión en contra de la vida, por ejemplo con el aborto, ellos venden su conciencia por dinero, se enriquecen, la pasan bien en este mundo, pero establecen una ley de muerte en los países. Y ya hay muchos países donde el aborto está aprobado, y eso es totalmente contrario a la actuación que debemos como cristianos en emitir un juicio contra una ley que es inicua, que es contraria a la vida. Esas personas en sí mismas están condenadas si no se arrepienten antes de morir. Por eso la conciencia nunca se debe de vender, nunca se debe poner en riesgo a que sea manoseada, manipulada, y siempre con la obligación de tener en estos casos la objeción de conciencia, o sea, decir no opino por esto o voto en contra porque esto va en contra de mis valores cristianos, en contra de mi conciencia recta, en contra del ser humano, en contra del prójimo. Entonces, esos juicios que se emiten y que se aprueban leyes contrarias a la dignidad de la persona humana son actuaciones todas incluidas, todas en contra de los verdaderos valores morales. Entonces, vender la conciencia o tener una conciencia laxa, quiere decir una conciencia que a mí qué me importa, eso significa pues que estás actuando en contra de ti mismo y en contra del prójimo, por eso estás cultivando tu propia condenación, dice el Catecismo en 1790. Bien, hay también juicios erróneos por la ignorancia. Ahora bien, la ignorancia puede ser frecuencia, puede ser con frecuencia más bien imputada a la responsabilidad personal. O sea, la obligación que nos manda el Señor a que nosotros eduquemos nuestra conciencia, y si no la educamos nos quedamos en la ignorancia. Entonces, por lo tanto, con frecuencia, dice el Catecismo, la ignorancia es responsabilidad de la persona. El que no forma su conciencia, después será reo de su misma conciencia, porque la misma conciencia lo acusará y lo condenará delante de Dios. Esto sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad, cuando el ser humano no se preocupa de buscar el bien, y así poco a poco el hábito del pecado y la consecuencia
se quedan casi ciegas, ¿verdad? La conciencia queda ciega, el pecado te deja ciego. Dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 16, la ceguera de la conciencia es a consecuencia de la ignorancia, y la ignorancia siempre es buscada porque ya la ley de Dios está en el corazón del hombre. La ley de Dios siempre te gritará: haz el bien y evita el mal, pero como el hombre no le hace caso a su conciencia, pues se hace reo de su misma conciencia, que lo acusará y lo condenará, se condenará a sí mismo. Lo dice San Agustín, desconocer el Evangelio es desconocer a Cristo. Entonces, el desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, además de los malos ejemplos recibidos por el mundo y la sociedad secularizada, la servidumbre a las pasiones, o sea, que somos esclavos de nuestras pasiones, cuando también se pretende una malentendida autonomía de la conciencia no es libre para hacer lo que ella quiera. La conciencia está formada por una ley natural que ha puesto Dios en el corazón del hombre. Entonces también el rechazo de la autoridad de la Iglesia, el rechazo de la enseñanza de la Iglesia, la falta de conversión y de caridad pueden conducir a desviaciones de juicios de la conciencia y emitir juicios equivocados de la conducta moral de la sociedad y de las personas. Entonces, en la formación de la conciencia tenemos que ver y tomar en cuenta todo esto que dice el numeral 1792. Conocer a Cristo, conocer a su Evangelio, huir de los malos ejemplos que nos dan los otros seres humanos y la sociedad, huir de la servidumbre de las pasiones, o sea, dejar de ser esclavo de los placeres, de las pasiones, de los vicios, del egoísmo y todo lo malo que nace del corazón del hombre, ¿verdad? Y también no estar atendiendo a lo que te grita el mundo, que tu conciencia es libre, autónoma, vos puedes decidir por ti mismo, por lo que tú quieras. Eso no se puede, porque la conciencia no es autónoma, está ligada a su creador, que es Dios. Dios ha puesto una ley: evitar el mal y hacer siempre el bien. Entonces, cuando se pretende querer ser libres en conciencia, se comete un grave error a la hora de emitir un juicio de conducta moral. También cuando se rechaza la autoridad de la Iglesia y la enseñanza del magisterio de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia. Cuando no hay conversión, cuando no hay un encuentro personal con Cristo, cuando la gente no quiere ser y pertenecer a su fe cristiana, se le entristece también su caridad, y por lo tanto todo esto conduce al ser humano a desviaciones, a tener una conciencia totalmente errada y a emitir juicios de conducta moral totalmente contrarios muchas veces a lo que te indica la razón misma del ser humano, la dignidad de la persona. Por ejemplo, todo eso que se ciegan y dicen que es un derecho, por ejemplo, esos lobbies homosexuales y lésbicos, la lesbiana, que dicen el derecho de la mujer a decidir si quiere tener o no tener al hijo. Esas personas ya están convencidas. ¿Por qué? Porque su conciencia la tienen totalmente torcida, porque no quieren formar su conciencia con todos estos valores: conocer a Cristo, conocer el Evangelio, conocer la autoridad de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, la doctrina cristiana, rechazar el pecado, rechazar la debilidad de las pasiones, tener una verdadera conversión y cultivar en primer lugar la caridad cristiana. Es la única manera de que nosotros podamos tener una conciencia recta y emitir juicios rectos. Ahora bien, si por el contrario, cuando la ignorancia es invencible o el juicio es erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no se le puede aplicar responsabilidad a la persona, ¿verdad? Cuando su conciencia tiene una ignorancia invencible. Pero esto no deja de quitarle valor
al mal. El mal siempre será un mal, será una privación, el mal siempre será un desorden no querido por Dios, despreciado por Dios. Por lo tanto, es importante trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. Eh, Nosotros tenemos una ignorancia tremenda porque esta ignorancia es buscada, ¿no? Nosotros nunca nos preocupamos por, a ver, quiero aprender para no hacer el mal, para no ser maleante. Más bien la gente quiere aprender a hacer la maldad, los trucos, las trampas para poder sobrevivir en este mundo de violencia que vivimos como en una selva, la selva del más fuerte, ¿verdad? Entonces no podemos ser así. La ignorancia, tenemos responsabilidad de salir de ella. Por supuesto, dice la Iglesia en el Catecismo que a veces estas decisiones de la conciencia moral, cuando se emiten un juicio equivocado, pero por ignorancia invencible, pues a la persona no se le puede aplicar la responsabilidad del acto cometido, pues, ¿verdad? Estamos claros. Tenemos muchos legisladores nuestros que son ignorantes en todos estos valores porque nunca han recibido formación cristiana. Pero lastimosamente la mayoría de nuestros diputados son bautizados, todos tienen la responsabilidad ante Dios, ni tanto con la iglesia, ante Dios en primer lugar, de evitar el mal y hacer el bien. Pero fíjense ustedes que los mismos papás, cuando llegan a bautizar a sus niños, lo vemos en el bautismo de los niños, cuando el papá llega a bautizar a los niños, se le dice en el sacramento del bautismo, a ustedes, padres y padrinos, se les pedirá cuenta de la formación y es una responsabilidad de ustedes mantener limpia el alma de este niño hasta su encuentro con Cristo. Cuando se le impone la vestidura blanca, eso significa en el bautismo que a ustedes, padres y padrinos, porque esa es la oración que se hace, a la hora que se le impone la vestidura blanca al niño, hay una oración que dice la Iglesia: a ustedes, padres y padrinos, se les encomienda que mantengan limpia y pura el alma de este niño hasta su encuentro con Cristo. También le dice el sacramento del bautismo, cuando se le entrega la velita a los papás y a los padrinos, le dice el sacerdote: a ustedes, padres y padrinos, se les entrega esta luz para que su hijo se mantenga como hijo de la luz hasta su encuentro con Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el papá y la mamá tienen la responsabilidad de educar la conciencia recta de sus hijos, mantenerlos siempre en el camino de la verdad y de la justicia. Pero ¿qué hace el papá y la mamá cuando el niño ya empieza a crecer? Le enseñan la mentira, le enseñan el pecado. El mismo papá y la misma mamá le enseñan el mal, el camino del mal a sus propios hijos. ¿Por qué razón? Porque el papá le dice: a ver, hijo, vamos, te voy a llevar para que te hagas hombre, para meterlo con una prostituta. O la mamá le dice al hijo, enseñándole a mentir: no, hijo, cuando me venga a buscar, decirle que no estoy, aunque esté acostada la mujer ahí en la casa. O cuando la mamá o el papá se llevan al hijo a la tienda y empiezan a robar cosas, le están enseñando a robar a los niños, en vez de enseñarle estos valores, esta responsabilidad de la formación de su conciencia, para que sean hombres de bien, para formar ciudadanos del cielo. Pero desgraciadamente estamos formando ciudadanos del infierno. Así de simple y de sencillo. Es preciso trabajar por corregir nuestra conciencia de tantos errores. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio y de una conciencia recta. Y también la conciencia buena es fruto de una fe sincera,
si verdaderamente nosotros creemos en nuestra religión, en nuestra doctrina, en las enseñanzas de la iglesia, en la Sagrada Escritura, le creemos a Cristo, así vamos a tener nosotros una conciencia buena, limpia y pura. Cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta y pura, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego, o sea, de las decisiones equivocadas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos predominio a nivel social de la conciencia recta, de las personas, de los grupos, así nos estaremos apartando de las injusticias, ¿verdad? De las decisiones arbitrarias, ciegas e injustas. Y así nos podemos esforzar por adaptarnos a estas normas objetivas de la moralidad cristiana, de los grandes valores que tradicionalmente el mundo siempre ha tenido en sí mismo, pero que últimamente pues la influencia de las ideologías, no solamente políticas, todas las ideologías extrañas que se han querido meter en las culturas cristianas, han querido sacar a Dios de la sociedad para meter el pecado, meter la maldad, el odio, la ambición, el vicio y todos los males que están destruyendo al mundo entero. Bien, hagamos un resumen para terminar sobre lo que es la conciencia en cuanto lo define el catecismo. En primer lugar, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. En él está el ser humano solo con Dios. Y en este sagrario del hombre, que es la conciencia, resuena aquella voz de Dios en lo más íntimo de esta conciencia. Y esto lo dice en la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el número 16. Lo repito, la conciencia es el núcleo más secreto y más sagrado, por eso es el sagrario del hombre, en el que el hombre está solo con Dios. Hay un encuentro con Dios, la voz de Dios que te habla en tu conciencia, dicen las viejitas. Porque en la conciencia resuena esa voz en lo más íntimo del corazón del hombre. Segundo, la conciencia moral es un juicio de la razón. El hombre toma el juicio, emite un juicio por su propia razón, y por este juicio la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto. La persona humana reconoce, aunque esté equivocada, cuando una cosa es buena, cuando una cosa es mala. Cuando una cosa es buena, uno siente el agrado de hacer el bien. Cuando es una cosa mala, uno tiene remordimiento de conciencia, por eso es que se llama la conciencia, porque la conciencia, cuando haces un acto malo, ella misma te acusa en el fondo de tu ser, en el fondo de tu corazón, aunque no te quieras dar cuenta. La conciencia siempre te acusará cuando hagas un acto malo, cuando tomes una decisión mala. Que no le hacemos caso al remordimiento y a la conciencia es otra cosa, pero la conciencia siempre es fiel a la finalidad a la que la puso Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Nos dio un lugarcito, un lugar secreto, un sagrario donde estamos íntimamente con Dios, yo y Dios, Dios y yo. Tú y Dios personalmente y nadie más, y ahí tú tomas una decisión. Ese es el lugar de la conciencia. Si haces el bien, alabado sea Jesucristo y el Señor. Si haces el mal, tu misma conciencia te condenará. Tercero, para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye, miren qué interesante, constituye una garantía de conversión y de esperanza. O sea que cuando nosotros hacemos el mal y tenemos el remordimiento de conciencia, eso es garantía para que nosotros podamos convertirnos. Y por eso, por ese remordimiento, tenemos la esperanza de llegar un día a cambiar. Por eso, cuando el ser humano ha cometido un pecado grave, la conciencia misma es garantía de conversión y de esperanza.
Número 4, resumen. En el resumen, el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un resumen precioso del tema de la moral, de la conciencia moral, del 1791 al 1800. Vamos con el quinto. El quinto es: una conciencia bien formada es recta y es verdadera. Y esta conciencia bien formada, recta y verdadera formula su juicio según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría de Dios, que es nuestro Creador. Entonces, cada uno debe poner todos los medios a su alcance para formar su conciencia. Si ya no logras formar tu conciencia, pues ya no es culpa tuya tener una conciencia torcida, porque hay familias que no le ayudan a los niños desde chiquitos a formar su conciencia. Entonces, desde niños están metidos en la delincuencia, en la venta de droga, en el tráfico de personas, en tantas cosas que a veces la persona va creciendo sin ningún valor. Entonces pierden la rectitud de su conciencia y ya no les importa si le habla o no les habla su conciencia en el fondo de su ser, y actúan pues en contra del mal. Por eso siempre tenemos la responsabilidad, dice el Catecismo, de poner todos los medios para formar nuestra conciencia. Número 6. Ante una decisión moral, cualquiera que sea esta decisión, la conciencia puede formar un juicio recto de acuerdo con la razón y de acuerdo con la ley de Dios. Al contrario, la conciencia no podrá emitir un juicio recto, sino que va a emitir un juicio equivocado que siempre se alejará de la razón y de la ley de Dios. Esos son los dos caminos que nos propone Jesucristo, el Señor, el Evangelio, la Sagrada Escritura, el Maestro de la Iglesia, todos los medios que tenemos para formar nuestra conciencia. Siempre nos alejará cuando hacemos el mal, pero siempre nos acercará a la razón y a la ley de Dios cuando actuamos el mal. Entonces, cada decisión está en juego nuestra propia salvación misma. Y por último, el ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Tenemos la responsabilidad ante Dios de emitir un juicio de acuerdo a como lo dicte nuestra conciencia. Si nuestra conciencia es recta, estará actuando en bien, y tenemos la responsabilidad de actuar con un juicio cierto. Nos faltan dos puntos del resumen. La conciencia moral puede permanecer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Entonces, estas ignorancias y estos errores no siempre están exentos de culpabilidad. Esto quiere decir que a veces tendrá responsabilidad, a veces no tendrá responsabilidad, dependiendo de la formación que le hayamos dado y la oportunidad que hayamos tenido para formar la conciencia. Decíamos nosotros que tenemos que hacer uso de todos los recursos para poder formar nuestra conciencia, pero teniendo los recursos no lo hacemos, entonces pecamos en contra de la misma caridad. Voy a ponerles un ejemplo que ya lo hemos puesto en algunos otros. El médico que es ignorante y por ignorancia receta medicina que matan a la persona. Este médico tuvo la oportunidad en su tiempo de estudio de estudiar en conciencia a profundidad toditos los temas del cuerpo humano como médico. Pero si él no aprendió y quedó ignorante de ese tema por negligencia, ese médico tiene todita la responsabilidad en ese daño que causó a la persona cuando la mata. Pero si un médico estudia bien y salva a la persona, está actuando y emitiendo juicios totalmente rectos y que están iluminando, están salvando, están ejecutando el plan de Dios. Pero cuando el estudiante es vago, borracho y no estudiaba y no llegaba a clase, hay muchas cosas que no aprendió y que por eso mata a las personas. Tiene una conciencia totalmente torcida y sus conocimientos son
torcido, entonces esa ignorancia es culpable. Tiene la responsabilidad ante Dios de dar cuenta por su falta de estudio. Y por último, pues, la palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Por eso es preciso que la asimilemos, la palabra de Dios, que es lo que decíamos al comienzo de esta reflexión. Iluminemos nuestra conciencia a la luz de la palabra de Dios, asimilándole en la fe, orando al Señor, pidiéndole al Señor una conciencia recta y poniéndola en práctica. Y así, de esta manera, se forma la conciencia moral. En primer lugar, a la luz de la palabra de Dios, del magisterio, de la fe, de la oración, de la práctica de la caridad. Así estaremos formando nuestra conciencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.